Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos. Espero que estén bien, que Dios les esté dando salud a ustedes y a su familia. Vamos a iniciar esta clase de este día con la lectura mecánica. Vamos a introducirnos en el contenido de la obra a puerta cerrada, que es una de las 3 que vamos a evaluar ya muy pronto. El texto es dramático, es decir, son diálogos, así que voy a pedirle a 2 personas que me ayuden porque solo intervienen 2 personajes. Veamos si están, porque según el listado le corresponde. Solo me confirman que están viendo la portada de la obra de Sartre a puerta cerrada. Sí, señor. Bueno, pues aquí tenemos la primera, vamos a leer toda la primera escena. Les decía, en esta obra solo es un solo acto, solo intervienen prácticamente 3 personajes porque el mozo es muy poca su participación. Inés, Estela y Garcín son 3 personas que han muerto y que han ido a parar al infierno, entre comillas, porque actuaron mal en vida. Y el infierno que se encuentran no es el que esperaban, no es lo que pensaban. Aquí describe la escenografía muy simple, un salón estilo Segundo Imperio, encima de la chimenea hay una estatua y eso es todo. Hay un canapé por ahí, no hay más. Ese es el infierno, porque sobre esta obra se dice que el infierno en verdad son los demás. Ya cuando ustedes la lean, verán a qué se refiere esa frase de que el infierno son nosotros. Bueno, pues la escena que vamos a leer solo intervienen Garcín y el mozo. Garcín es el primero en llegar y se empieza a familiarizar con el entorno. Mencionar que esta obra fue estrenada por primera vez en el 44, es decir, aún no había concluido, estaba concluyendo más bien dicho la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que ese fue parte del contexto que estuvimos comentando? Bien. Bueno, no está. Y quiero ver. Según la lista, ya sea Abril y Jared o Vanessa y Adriana Torres, pero solo veo a Jared de esas 4 personas. No veo a Abril, no veo a Adriana Torres, ni tampoco a Vanessa. Entonces, Jared y Mauricio Quintanilla. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, vaya. Ustedes van a leer. Jared, usted va a leer a Garcín. Y Quintanilla va a leer lo del mozo. Vamos a leer toda la primera escena, es un poco extensa. Y la segunda solo está la acotación y la intervención de Garcín. Hasta ahí vamos a llegar. Ya de la escena 3 en adelante, pues ustedes harán la lectura por su cuenta. Solo voy a extenderles un poco para que lo vean mejor. Y empezamos. Bien, iniciemos. Es aquí, ¿no? Sí, aquí es. Una habitación así. Sí, una habitación así. Bueno, a la larga. A la larga probablemente se acostumbrará uno a los muebles. Eso depende de las personas. Todas las habitaciones son por el estilo. No, imagínense. Aquí nos vienen chinos, indios. ¿Qué quiere usted que hagan con un sillón Segundo Imperio? ¿Y yo? ¿Qué quiere usted que haga yo? ¿Sabe quién era antes? En fin, no tiene importancia. Después de todo, siempre he vivido entre muebles que no me gustaban y en situaciones falsas. Me gustaba horrores.
una situación falsa en un comedor. Luis Felipe, ¿qué le parece? ¿No le dice nada? Tampoco está mal en un salón segundo imperio. ¿Eh? Bueno, es igual. Bien, bien, bien. Sin embargo, no me esperaba una cosa así. Seguro que usted sabe lo que se cuenta por allá. ¿De qué? De, en fin, de todo eso. ¿Cómo ha podido creerse tales estupideces? Personas que nunca pusieron los pies aquí, porque claro, estas si hubieran venido una vez, ya no. Claro, ¿dónde están los palos? ¿Cómo? Las, esas sacas en punta, los palos, y las parrillas ardientes, los embudos, ¿Tiene ganas de broma? ¿eh? Ah, ya. No, no tengo ninguna ganas de bromas. No, ni espejos ni ventanas, naturalmente. Nada que sea frágil. ¿Y por qué me han quitado el cepillo de dientes? A ver, Ya está con eso. Enseguida ha recuperado la dignidad humana. Tiene gracia. le ruego que evite esas familiaridades. No ignoro nada de mi situación, pero no estoy dispuesto a soportar que usted... Un momento, perdóneme. Pero, ¿qué quiere? Es que todos los clientes me hacen la misma pregunta. Primero me preguntan por los palos y en ese momento les juro que no piensan para nada en su toilet y enseguida cuando se los ha tranquilizado salen con el cepillo de dientes. Pero por el amor de Dios, no son capaces de reflexionar porque, en fin, yo puedo preguntarle, ¿para qué iba a limpiarse aquí los dientes? Sí, es verdad. ¿Para qué? ¿Y para qué iba a mirarse uno en un espejo? Mientras que la estatua de bronce, eso está bien. Me figuro que en algunos momentos lo miraré con todas mis fuerzas, con los ojos muy abiertos. ¿Entiende? Bueno, en fin, no hay nada que ocultar. Ya le digo que conozco perfectamente mi situación. ¿Quiere que le cuente cómo ha ocurrido? El hombre se asfixia, se hunde, se ahoga. Solo su mirada está fuera del agua. Y entonces, ¿qué ve? Una reproducción en bronce. ¡Qué pesadilla! Bueno, seguro que le han prohibido que me responda, así que no insisto. Pero acuérdese de que no me han cogido desprevenido, ¿eh? No vaya luego a alardear de haberme dado una sorpresa. Me enfrento con la situación cara a cara, ya lo ve. Así que sin cepillo de dientes, tampoco cama, porque es seguro que no se duerme nunca, ¿verdad? ¿Qué cosas tiene? Lo hubiera apostado. ¿Por qué? ¿Por qué se iba a dormir? Te pican los ojos de sueño, sientes que se te cierran. Pero, ¿por qué dormir? Te tumbas en el canapé y ¡paf! El sueño desaparece. Se frota uno los ojos, se levanta y todo vuelve a empezar. ¿Qué literario es usted? Calle, no voy a gritar, no voy a oír ni de mí ni un gemido, pero quiero mirar la situación cara a cara. Que no salte sobre mí por la espalda sin que yo pueda reconocerla. Literario. Entonces, ¿qué? Que ni siquiera se siente necesidad de dormir. ¿Por qué dormir si no se tiene sueño? Está bien, espere, espere. ¿Y eso por qué es penoso? ¿Por qué va a ser forzosamente penoso? Sí, ya sé, es la vida sin ninguna interrupción. ¿Interrupción? ¿Qué es eso? ¿Interrupción? ¿Qué es eso? A ver, míreme. Ah, sí, estaba seguro. Eso es lo que explica esta indiscreción grosera, insostenible, de su mirada. Están, están atrofiados. Pero, ¿de qué habla? De sus párpados. Nosotros, bueno, nosotros cerrábamos los párpados. Se llamaba un parpadeo, un relampaguito negro, un telón que cae y se levanta. El corte está hecho. La interrupción, el ojo se humedece, desaparece el mundo.
No puede imaginarse lo refrescante que era. 4.000 descansos en una hora, 4.000 evasiones pequeñitas. Y cuando digo 4.000, entonces, ¿qué? ¿Voy a vivir sin párpados? No se haga el idiota. Sin párpados, sin sueño, es todo lo mismo. Ya no dormiré más. Pero ¿cómo voy a soportarme? Entonces, intenté comprender. Haga un esfuerzo. Tengo un carácter puntilloso y me gusta darles 1.000 vueltas a mis cosas. Pero no puedo hacerlo sin tregua. Allí había noches. Yo dormía. Tenía el sueño tranquilo. En compensación, mis sueños eran muy simples. Había una pradera nada más. Soñaba que me paseaba por ella. ¿Es de día? Ya ve, las lámparas están encendidas. Caramba, esto es vuestro día. ¿Y afuera? ¿Afuera? Sí, afuera, al otro lado de los muros. Hay un pasillo, Y al final del pasillo, otras habitaciones y otros pasillos y escaleras. y luego, No hay nada más. y bueno, usted tendrá su día libre. ¿A dónde va? Con mi tío, que es jefe de mozos en el tercer piso. Hubiera debido suponerlo. ¿Y el interruptor? ¿Dónde está? No hay. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿no se puede apagar la luz? La dirección puede cortar la corriente, pero yo no recuerdo que en este piso lo hayan hecho nunca. Tenemos electricidad a discreción. Ya, así que hay que vivir con los ojos abiertos. Hombre, vivir. Bueno, no me va ahora a buscar la vuelta por una cuestión de vocabulario, con los ojos abiertos, para siempre. Habrá plena luz en mis ojos y en mi cabeza. ¿Y qué cree usted? ¿Que si yo tirara la estatua contra la lámpara se apagaría? Pesa demasiado. Tiene razón, pesa demasiado. Bueno, si me necesita para nada más, voy a dejarle. Si no me necesita, ¿Se marcha ya? Hasta luego. Eso es un timbre, ¿no? Y puedo llamarle cuando quiera y usted tiene la obligación de venir. en principio sí, pero es muy caprichoso. Debe de haber algo anormal en su mecanismo. ¿Funciona? Sí, funciona, pero no se haga ilusiones, no puedo durar mucho. Bien, a su disposición. Yo... ¿Eh? No, nada. ¿Esto qué es? Ya lo está viendo, un cortapapeles. ¿Es que hay libros aquí? No, Entonces, ¿para qué? Está bien, márchese. Eh, oiga, que le estoy llamando. Muchas gracias, Jared y Quintanilla. Teníamos la primera parte, la primera escena de esta obra. Les había comentado yo antes que se trata de 3 personajes que han muerto. Aquí solo hemos visto a Garcín, que es el primero en llegar, y está conversando con el mozo. Ven que le hace algunas preguntas que el mozo se queda así como extrañado, ¿verdad? Por ejemplo, donde le decía hay que vivir con los ojos abiertos y le dice, hombre, vivir, sí, sabe que está muerto. Y así lo del cepillo de dientes, lo de la cama, esas situaciones que pues no era lo que él esperaba. Al principio en el diálogo también vimos que le dice sobre los palos y aquí en las parrillas ardientes, le pregunta dónde están las estacas, le dice, era la idea que se tiene
Y el mozo se burla, bueno, se ríe, ¿verdad? Diciéndole que quien dice todas esas estupideces son personas que nunca han estado aquí. Le dice, claro, si hubieran venido una vez, pues, y se queda ahí, ¿verdad? A interpretación de nosotros que quien hubiese estado una vez en el infierno para describirlo, pues ya no habría podido regresar efectivamente para describirlo. Bien, de eso va un poco a puerta cerrada. Luego en la tercera escena ya aparece, ya llega Inés, aquí lo ven, ya se incorpora a ella. Vemos, bueno, ahí a ustedes les corresponde continuar la lectura. Ahora vamos a ir al libro de texto para hablar de los tipos de teatro, porque el día lunes estuvimos hablando del contexto del siglo XX, ahora nos corresponde adentrarnos en la literatura. En el libro, en las páginas que correspondían después del cuestionario que resolvimos, aquí lo tienen, el teatro del siglo XX. Hay una breve introducción y luego aparecen ya los 5 tipos. El teatro épico, el teatro existencialista, el del absurdo, el de la crueldad y el estadounidense. Hay un cuestionario de repaso. Esta vez no lo vamos a trabajar así, a que ustedes lo respondan, sino que primero pues vamos a leer esta parte que es como nos describe a grandes rasgos lo que pasó con el teatro. Bueno, hemos estudiado hasta aquí, hasta el siglo XX, todo lo que ha ocurrido en la literatura antes del siglo XX. Vamos a recordar el primer movimiento literario que estudiamos, al que pertenecían las tragedias, las comedias griegas. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? El primero que se estudia en la literatura. ¿Alguien que recuerde? Allá con los griegos, que teníamos a Homero, a Aristófanes, Menandro, Plauto, Terencio, Esquilo, Sófocles, Eurípides. ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Alguien que recuerde? Lo tienen en su libro de texto, ¿verdad? Fue la unidad 1. ¿Alguien? No ha asistido alguien a clases hoy. El clasicismo. Espero no estar equivocada, pero era el clasicismo. Sí, Camila, el clasicismo. Allí nace el teatro, ahí estudiamos las primeras obras y se los menciono porque han pasado, bueno, lo vemos el recorrido 20 siglos y el teatro ha cambiado mucho, aunque, digamos, la esencia se mantiene. Después del clasicismo hubieron otros movimientos, pero para el teatro, otro movimiento significativo en el que tuvo muchos cambios, muchas innovaciones que se le hizo al teatro, fue el barroco. Cuando estudiamos a Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, y dijimos que Lope de Vega había tratado de hacer con el teatro una nacionalización. ¿En qué sentido? En que quiso que el teatro no fuera como solo una continuación de lo que los griegos habían propuesto, sino que le dio rasgos propios y por eso se dice que lo nacionalizó, lo hizo más español, digamos. Esos dos movimientos son como en los que el teatro se ve más sacudido, entre comillas, porque es cuando los autores experimentan con él, hasta llegar a este siglo. Bueno, el barroco, estamos hablando del siglo XVI y XVII. 3 siglos después, siglo XX, tenemos esto, que aparece con Konstantin Stanislavski proponiendo un método para interpretar a los personajes, un método para que los actores se proyecten mejor en el escenario. Aparecen todos estos tipos de teatro con rasgos, algunos que nunca se habían visto antes y otros que solo son modificaciones de lo que se usaba.
estos son los 3 puntos claves del desarrollo del teatro. Su nacimiento en el clasicismo, su mayor transformación en el barroco y esta experimentación. Al teatro del siglo XX se le conoce también como teatro experimental, porque cada autor propuso una perspectiva distinta al hacer teatro. Es lo que dice aquí, buscaban o digamos proponían aspectos distintos en el caso del teatro de vanguardia. Una idealización de los objetos humanos, dice, hasta la dignificación social. Algunos de estos tipos de teatro son muy comprometidos con la realidad y buscan hacer como un teatro social que permita la reflexión a través del espectáculo. Bien, aquí tienen las características comunes que tienen estos 5 tipos de teatro. La primera, habla de la incorporación de elementos tecnológicos. Ya cuando vimos aquel video sobre el contexto nos hablaba de cómo se había modernizado la vida de las personas en el siglo XX gracias a la industrialización y otros factores. Así es que en el teatro eso también se refleja. El uso de las luces, sonidos y efectos que antes pues no se podía. Se simplifica un poco la escenografía y el vestuario, no son tan llamativos. Hay un énfasis en el trabajo del actor, que es lo que mencionaba sobre Stanislavski. El público participa, aquí esto que le llaman que la ruptura o traspasar la cuarta pared, que es un término que se usa. Ampliar el espacio escénico, como dice aquí, que los actores no necesariamente están allá en el escenario, sino que muchas veces se involucran, interactúan con el espectador. Bien, Débora, no sé si me puede ayudar a leer el primer párrafo. Sí, señora. Y hasta donde dice literatura universal, también Débora lo que está bajo la imagen. Y Camila, si me ayuda a leer los últimos 2 párrafos, aquí donde dice con el auge hasta realidad escénica. Ok. Cambios en la representación. La rica herencia del teatro realista que se cerró en el siglo XIX se vio modificada por un fuerte influjo vanguardista que promovió diversas tendencias dispares cuyo común denominador fue el rechazo contra el realismo dramático, lo cual generó posturas que van desde la idealización de los objetivos humanos hasta la dignificación social y abrió espacio a nuevos perfiles dramáticos. A juicio de Alicia Correa Pérez, la gama de perspectivas que ofrece la escena contemporánea presenta una riqueza estética de primera línea, puesto que proyectan la interioridad del individuo y ofrecen diversas formas de expresión, literatura universal. En la actualidad, la representación teatral demanda actores mayormente preparados, escenografías simples y apoyo tecnológico. Gracias, Débora. Camila. Sí, señor. Si me ayuda a leer estos 2 párrafos, por favor. Voy. Con el auge de las vanguardias, los directores promovieron cambios en la forma de representación. Stanislavski propuso el método interpretativo de actuación. Se basa en el estudio psicológico del personaje y en las acciones físicas, a través de las cuales se busca una actuación lo más realista posible. Este método ha sido clave en el desarrollo del cine contemporáneo, debido a su impacto en el público. Por su parte, Vesbolot Meyerhold desarrolló la biomecánica como una forma de trabajo integral del cuerpo en la actuación. Eugenio Barba realiza una integración del teatro occidental con la esencia y filosofía del teatro oriental, específicamente de China, Japón y la India. Buscaban un balance espiritual en la actuación y en la creación de la realidad escénica. Gracias. Bien, nos menciona que hubieron expertos que trataron de mejorar
el desempeño de los actores, hacerlos lo más realistas posible, dice, desde distintas perspectivas. Ahí tenemos a Stanislavski, Meyerhold y Eugenio Barba. Cada uno, por eso les decía que el teatro del siglo XX se dice que es experimental. Cada quien propone una forma distinta de mejorar el teatro. Bien, en estos 5 minutos nos vamos a dedicar a, veamos, a quienes tenemos por aquí. Voy a hacer 5 grupos, cada grupo va a tener un tipo de teatro, ya sea el épico, el existencialista, el del absurdo, el de la crueldad o el estadounidense. Solo necesitan 5 minutos porque lo único que van a hacer es señalar cuál es la principal característica del teatro que les corresponda y quién es su principal representante. Vamos a ver. César, Camila, Valentina y Quintanilla tienen el primero, que sería el épico. Perdón, sería César, Camila, Valentina, Quintanilla y Diego Constanza. Cada quien desde su espacio, ¿verdad? No necesitan reunirse, simplemente que ustedes 5 les corresponde ese teatro en específico. Luego, Linet, Jared, Mariana, Vanessa y Xochitl, el segundo que es el existencialista. Luego Kevin, Adriana Juárez, Andrés Jurado y Milagro Leiva. El siguiente que es el del absurdo. Después Katy León, Débora, Alexandra Marroquín y Casey, el de la crueldad. Y los restantes que serían Teresa, Mauricio Monterola, Rebeca y Sofía, el estadounidense. 5 minutos, solo para que señalen, me escriban, anoten, con marcador, destaquen cuáles son las principales características de ese teatro y quién es su principal representante. Ya luego de pasados los 5 minutos, yo les voy a preguntar. Bien, empecemos. Veamos, de las 5 personas que les correspondía el teatro épico, alguien que me diga cuál es la principal característica, y quién es su máximo representante. Si no me equivoco, el mayor representante es Bertolt Brecht. Muy bien. Y la característica, son varias, pero creo que la principal era narrar al público lo que va a pasar en escena. Muy bien. Gracias, Valentina. El resto, los 4 que les correspondía el teatro épico, ¿encontraron o señalaron como principal otra característica? Sí. Yo vi una de que los espectadores como que no sé, que tuvieran una crítica a lo que se estaba representando en el escenario, que se pongan a pensar que no solo fuera, qué bonita fue la obra, sino que se integren a lo que representa la obra. Muy bien, gracias, Camila. ¿Quién más abrió el micrófono? ¿Querían decir algo? Yo, señor, yo. Dígame. Yo subrayé la ruptura de la acción y el sentido catártico o liberador del propio drama aristotélico. Muy bien, esto último que ha mencionado él tiene que ver con el primer movimiento que estaba, con eso iniciamos la clase preguntándoles eso. Cuando vimos el origen del teatro, había un video sobre el origen de la tragedia, que fue el primer subgénero que se conoció, y hablaba de la catarsis, de que usted como espectador, cuando veía sufrir a Prometeo o a Edipo, se conmovía y se sentía quizás identificado con cierta parte de su sufrimiento
y eso le hacía a usted como purificarse. ¿Se acuerdan que hablábamos que a veces nos pasa, tal vez usted lo ha experimentado alguna vez, que se siente muy mal y que necesita como exteriorizar eso? A veces es a través de llanto, lágrimas, o a veces es a través de gritos o golpes, no sé. Pero una vez que ha pasado eso, usted se siente como liberado de un peso que tenía sobre sus hombros, o se siente descargado, se siente como el término que usaban era purificación. Bueno, pues aquí en el Teatro Épico, como han dicho sus compañeros, Quintanilla, Camila y Valentina, no es necesariamente eso. Por eso dice que se trata de representar acciones, como decía Valentina, narrar lo que va a ocurrir, pero no necesariamente situaciones que le hagan conmoverse con lo que le pasa al personaje. Muy bien, y ahí vemos que Bertolt Brecht el principal. Gracias, niños. Teatro existencialista. Veamos cuál es la característica importante y quién es su representante. Su característica principal diría que es que se preocupa por la angustia permanente en el ámbito social, por la incomunicación entre los individuos y el destino del hombre en un medio tan hostil. Y el mayor representante es Jean-Paul Sartre. Sí, exacto. Sartre, también está Camus, pero Sartre es como el que define el concepto, es el que lo aplica, y ahí está lo que mencionaba, creo que fue Mariana, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, Mariana. Teníamos que el existencialismo se preocupa por esas cuestiones que a usted lo ponen a reflexionar. Sobrevivir en un mundo hostil, desilusiones, desesperanzas, tiende a ser un poco pesimista este teatro. Las temáticas siempre son como, bueno, aquí lo dice, la guerra, la pobreza, la violencia. Gracias, Mariana. El teatro del absurdo. Teatro del absurdo. Creo que en ese grupo estaban Adriana Juárez, Andrés Jurado. Sí, señor, es que se me Ajá. está un poco lento el internet y entonces llega un poco tarde escucho un poco tarde cuando pregunta. Ah, bueno. En este del teatro del absurdo sería que demuestra el sinsentido de la vida humana y lo absurdo que resulta cualquier intento de comunicación humana. Y uno de los representantes, porque menciona varios, es Samuel Beckett. Muy bien. En los ejercicios que vamos a hacer de la plataforma tenemos a un fragmento de Esperando a Godot, y vamos a comprobar esto que decía usted del sinsentido de la vida. Y aquí tenemos un diálogo que me gustaría que ustedes me ayuden a leerlo. Del grupo, 2 personas, alguien que lea al señor Smith y otro que lea a la señora Smith, de los que les correspondía el teatro del absurdo, para que veamos, para que comprobemos. No, no hay nadie más del grupo, solo Adriana. Bueno, pues recurramos a los que nos ayudan. Mariana, si me puede ayudar usted, Mariana, por favor, a leer a la señora Smith, y tal vez Jared, o no lo veo ya. Jared, ya no está. Quintanilla, entonces, si me puede ayudar a leer al señor Smith. Ok, señor, ok. Mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto. Oh, Dios mío, pobre. ¿Cuándo ha muerto? ¿Por qué pones esa cara de asombro? Lo sabías muy bien. Murió hace 2 años. Recuerda que asistimos a su entierro hace 1 año y medio.
Claro, claro está que lo recuerdo, lo recordé enseguida, pero no comprendo por qué te has mostrado tan sorprendido al ver eso en el diario. Qué lástima, se conservaba tan bien. Era el cadáver más lindo de Gran Bretaña. No representaba la edad que tenía. Pobre Bobby. Llevaba 4 años muerto y estaba todavía caliente. Muchas gracias, niños. Este es un fragmento de La cantante calva, así se llama la obra, de Eugene Ionesco, otro representante del teatro del absurdo. Vieron, ¿verdad? El diálogo. Empieza admirándose porque ha muerto Bobby Watson y cuando empiezan a conversar, las fechas no coinciden. El mismo que dice que ha muerto, lo dice como si acaba de pasar. Y luego le dice, ¿por qué te asombras? Si ya lo sabías, murió hace 2 años y lo enterramos hace 1 año y medio y luego resulta que no era 2 años, sino que llevaba 4 años muerto. El sinsentido del que hablaban en el teatro del absurdo. Esta obra que se llama así, es eso, una sucesión de diálogos en las que esta pareja de esposos pareciera que están en 2 conversaciones distintas. Así transcurre la obra. Bien, a quienes les correspondía el Teatro de la Crueldad, ¿qué nos pueden decir sobre él? Una de las mayores representantes es Anthony Artaud y una característica es sobre que disminuyen palabras y lo cambian por gestos y movimientos. Muy bien. Característica es que buscan que algo parecido al catarsis, que el espectador como que en parte se descontrole y quede como muy, ¿cómo explicarlo? Muy sorprendido y desorientado ahí, como decía ahí. Muy bien. Sí, veo ahí a Casey y a Milagro en el chat. Sí, y el principal representante es Anthony Artaud. Ahí está, ¿verdad? Muchas gracias. Quizás el nombre le venga de lo que ustedes decían, lo que mencionaba también Débora, sobre lo que produce en el espectador, lo que produce sustituir o eliminar el uso de tantas palabras y cambiarlas por sonidos, gestos, movimientos. No estamos acostumbrados a eso. Y quizás también eso produzca como un efecto contraproducente, distinto, como mencionaba ella, a la catarsis. Muy bien, gracias. Y finalmente el teatro estadounidense. Yo tengo 2 características. Una dice que refleja las contradicciones ocultas de la sociedad de la Guerra Fría y que muestra también las consecuencias de la sociedad capitalista en los sueños de los emprendedores. Aunque esa es más que todo la descripción de una obra. Y hay 2 representantes también, que dice que está el dramaturgo Tennessee Williams y Arthur Miller. Muy bien, Rebeca, gracias. El teatro estadounidense, las temáticas fueron variadas y quizás los estilos también, pero algo también que hay que destacar, que fueron de las primeras piezas que llegaron al cine. Muchas de las obras teatrales estadounidenses trascendieron y llegaron al cine. Ahora usted lo ve como quizás algo muy común, que un libro, un guión de teatro que ha sido, digamos, leído, se convierte en película, porque ahora pareciera que como que es el propósito de los libros, en lugar de leerlos es que se conviertan en películas y así, ¿verdad? Pero en este momento no era tan común. Y las obras que se representaban trascendieron esa barrera. Muy bien, muchas gracias, niños. Para dar por cerrado este tema, ustedes ahora tienen que dirigirse a la plataforma. ¿Están viendo la plataforma? ¿Sí? Es que a veces cuando cambio de pantalla, no sé. Bueno. Vaya, miren, aquí en recursos de clase está el libro web. Ustedes entran allí, ya saben, es lo mismo de siempre. Les aparece la portada de la unidad. Aquí
hacen clic en actividades y buscan las que corresponden al teatro del siglo XX. Hay que hacer eso, son tres nada más. Las van a hacer y vamos a comparar, pero también quiero que vean algo. Siempre en este mismo espacio, a la par usted tiene recursos adicionales y aparece, se despliega otra lista de actividades. Aquí ustedes tienen muchos recursos útiles para practicar distintas habilidades. Comprensión lectora, expresión escrita, expresión oral. Aquí vean, hay para analizar las obras que estamos leyendo. Entonces, hoy en la clase, usted, una vez que haga lo que les acabo de mostrar, tiene que venirse aquí a recursos adicionales y buscar el numeral 3 que dice a puerta cerrada. Van a encontrar esta información, 3 párrafos sobre el existencialismo y también en la sección de ayuda tienen información sobre Sartre, su vida, sus aspectos destacables y aquí hay 3 preguntitas. Bueno, son 3 fragmentos de a puerta cerrada. Usted los lee y luego marca cuál es la característica principal que cumple. Entonces, son las 11:30. Creo que 15 minutos suficiente para que respondan estas 3 preguntitas y para que hagan también las otras 3 actividades que les estaba mostrando. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Me di a entender con las actividades que van a hacer? Sí, señor. Muy bien. Les doy 15 minutos. Yo sigo aquí, ustedes también. Solo que ingrese a su usuario en la plataforma y busque las 2 actividades que vamos a comparar. Muy bien, vamos a empezar. Rebeca. Hola, señor. Ayúdeme, Rebeca. Vamos a hacer primero la parte de las preguntas, de si cuáles eran correctas y cuáles no, de bueno. Stanislavski. Permítame, ya lo muestro. Era aquí. Ajá. ¿Ustedes leyeron esto? Describe, ¿verdad? Lo de Stanislavski, en qué consistía. Y ahora usted me dice cuáles marcó como, bueno, no, mejor, Rebeca, léanos los párrafos primero. Ok. Antes del siglo XX, los actores interpretaban a los personajes con base en las vagas descripciones que aparecían en los guiones teatrales y en las recomendaciones de los manuales de actuación, formas preestablecidas de representar los distintos estados de ánimo y personalidades de los actores. Konstantin Stanislavski pensaba que estos recursos no mejoraban la actuación, más bien la volvían mediocre y mecánica. Entonces diseñó un método de actuación en el cual propone que el actor se base en el tiempo presente que se describe en el guión para crear el pasado y el futuro de su personaje. Básicamente, el actor debe encontrar las motivaciones del personaje para exteriorizar sus acciones. El actor debe investigar, sentir y construir la vida del personaje para sentir la actuación como si fuera la realidad, recurriendo a sus propias experiencias. Muy bien. Ahora, dígame cuáles de estas son correctas. Yo le puse que, quiero ver la primera. Dice no, esa no, quiero ver. No, esa no, esa es falsa. Vaya. Entonces puse, no recuerdo cuál puse, pero sí lo hice. Vaya, Stanislavski creó un método de actuación que consiste en memorizar distintos tipos de reacciones. Dice que no. Esa es falsa. Antes del siglo XX, los actores interpretaban a los personajes con base en las descripciones que aparecían en los guiones y en los manuales de actuación. Esa sí es correcta. Los antiguos manuales de actuación contenían formas creativas de representar los estados de ánimo y personalidades. Esa es falsa. Y de ahí creo que las otras 3 eran las verdaderas. Muy bien, que Stanislavski pensaba que las técnicas de su época no aportaban mucho,
que sugiere que el actor debe encontrar motivaciones para exteriorizar las acciones y que propone que el actor tiene que investigar, sentir y construir. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Débora, no sé si Débora nos puede ayudar con la pregunta 1. Nos la lee y nos dice cuál respuesta es la correcta. ¿O Mariana? Sí, señor. ¿Qué experiencias debería utilizar un actor para interpretar al villano de una obra de forma realista, según el método de Stanislavski? La respuesta correcta es: no se puede definir, depende del tipo de villano y de sus acciones durante la obra. Muy bien, esa es la opción que está de acuerdo con el método de Stanislavski, ¿verdad? Sí. Porque las demás son muy específicas y él decía que había que investigar. Gracias, Mariana. Quiero ver, Camila. Si Camila me puede ayudar, me lee el primer argumento y me dice cuál es el tipo de teatro que escogió. Quintanilla tal vez nos puede leer el segundo y nos dice cuál es el tipo de teatro. Y veamos quién más. Sofía Umaña, tal vez nos puede ayudar con el tercero aquí. Vaya. Únicamente salen dos personajes en un escenario, intencionalmente muy oscuro. Ambos apenas hablan entre muecas y alaridos de los problemas de la vida. Ese yo le puse teatro de la crueldad. Bien, gracias, Camila. Sofía, ayúdanos usted en este entonces. Vaya. Una familia vende cachorros a ambos bandos durante la Primera Guerra Mundial. De cuando en cuando, los personajes dialogan con el público sobre qué deben hacer. Además, hay interrupciones musicales. Yo le puse que era el épico. Y ya que está aquí, ayúdanos con el último. Vaya, permítame. Un joven soldado quien debe despedirse de su familia para enfrentarse a una terrible guerra. Mientras sus compañeros mueren en combate, se pregunta por el sentido de su vida y su destino. El Quedaría el existencialista. existencialista, ¿verdad? Según las características, lo hicieron muy bien. Ahora tenemos fragmentos de una obra de Samuel Beckett que se llama Esperando a Godot. Tenían diálogos y debían identificar si estaba representando tramas que carecen de sentido, rechazo a la sociedad preestablecida o humor negro. No sé si Adriana Juárez nos puede ayudar. Sí, señor. Leo el fragmento, ¿no? Ajá, lee el fragmento y luego nos dice cuál marcó, ¿verdad? Vaya. Se hallaban ahí, Vladimir, se hallaban ahí los cuatro y solo uno habla de un ladrón salvado. ¿Por qué darle más crédito que a los otros? Estragón. ¿Quién le cree, Vladimir? Pues todo el mundo, solo se conoce esta versión. Estragón, la gente es estúpida. Yo marqué el rechazo a la sociedad preestablecida. Muy bien. Siguiente. Estragón, ¿quién? Vladimir, ¿cómo? Estragón, no entiendo nada. ¿Insultado? ¿Quién? Vladimir, El Salvador. Estragón, ¿por qué? Vladimir, porque no quiso salvarles. En puse tramas que carecen de sentido. Muy bien, un diálogo sin sentido. Siguiente. En Vladimir, cuando lo pienso desde entonces me pregunto, ¿qué hubiera sido de ti sin mí? Decidido. Sin duda a estas horas serías un montoncito de huesos. Ese es humor negro. Humor negro. Y en el último, sí, Estragón. Ya vinimos ayer. Vladimir, no, en eso te equivocas. Estragón, ¿qué hicimos ayer, Vladimir? ¿Qué hicimos ayer, Estragón? Sí, Vladimir, me parece, para sembrar dudas, eres único. Puse el trama que carecen de sentido. Otro diálogo sin sentido. Muy bien.
Aquí en este les pedía que recurrieran a otro material acerca del teatro del absurdo. Ustedes tenían ahí una descripción de este tipo de teatro y también estaban las características para complementar lo que aparecía en el libro. Y había un cuadro con representantes. Aquí aparece Ionesco, Beckett, obras representativas, sus nacionalidades y el año en el que se publica su obra. Para que vean que tienen, como decía, muchos recursos a su disposición. Bien, tenemos esto. Había una descripción del existencialismo y de la vida de Sartre también. Sofía Umaña, por favor, nos lee esta información y la que sigue y luego vamos a contestar las preguntas. Se nos fue. No. Señor, si gusta puedo leer yo. Adelante. Ok. El existencialismo comienza en el periodo de entreguerras, pero tiene su esplendor después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia. Es una corriente filosófica y un movimiento literario que trata de responder interrogantes concernientes a la existencia humana y a los principales problemas del hombre relacionados con el existir. Para los seguidores de esta corriente, lo único que existe es el pensamiento del hombre. Es a través del conocimiento que el ser transforma la realidad y la hace existir. El hombre es responsable de su existencia por medio de sus decisiones. Enfatizan en la finitud de la existencia humana, la muerte, la culpa, la fragilidad de la existencia, la autenticidad, el compromiso, la subjetividad, entre otros. Muy bien. Vean que no es casualidad que se llame existencialismo. Es la existencia su punto eje sobre lo que gira todo. Preguntas que creo que también ya les habrá pasado que se ponen a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en este espacio, en este tiempo? ¿Qué pasará una vez que esto termine? ¿Qué hay más allá? Esas son las preocupaciones de los dramaturgos existencialistas y sus obras las reflejan. Luego teníamos, en la sección de ayuda había información sobre la vida de Sartre. Sartre fue un hombre bastante polémico, también a nivel sentimental. Él estuvo involucrado con Simone de Beauvoir, que es una poetisa, novelista, incurrió en muchos ámbitos de la literatura, pero se le conoce también por haber luchado, tener un rol importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Y Sartre, además de esto, también está el tema de que rechazó el premio Nobel cuando se le iba a otorgar porque consideró que sería una hipocresía de su parte recibir tal reconocimiento si lo que él buscaba era criticar a la sociedad, señalar lo que no estaba bien en ella. Y ser reconocido por eso lo consideró él que no estaba de acuerdo con sus principios. Bien, tenían ustedes estos 3 textos, 3 fragmentos de la obra, 3 intervenciones de los personajes. El primero dice Garcín: comprendo muy bien que mi presencia la importune y personalmente preferiría quedarme solo. Tengo que poner mi vida en orden y necesito concentrarme, pero estoy seguro de que podremos adaptarnos el uno al otro. No hablo, no me muevo y hago poco ruido. Solo que, si puede permitirme un consejo, tendremos que mantener entre nosotros una extremada cortesía. Será nuestra mejor defensa. ¿Cuál característica notaron aquí? Creo que sería libertad y elección, pero... Ay. Muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos el hombre como responsable de su existencia a través del pensamiento subjetivo, irracional y emocional. Igual, después la pueden cambiar. Se supone que ustedes ya lo hicieron, ustedes llevan la ventaja porque ya saben la respuesta técnicamente.
Igual, Yo lo le va- soy sincera, no encontré eso. ¿Cómo no encontró en la plataforma? O sea, no encontré, ajá, la actividad no la encontré. Vaya, esto es importante. Aquí ustedes tienen, cuando ingresan al espacio de la asignatura, están recursos de clase, que es donde siempre hallamos el libro y el libro web y otros materiales. Y recursos adicionales. Están a la par. Sí están viendo, ¿verdad? Y entonces Sí. aquí, en el numeral 3, ahí estaba en la puerta cerrada, ese era. Es Bueno, este ahorita mismo. lo busco. Gracias. Bueno, aquí tenemos otro diálogo. Dice Estel, así, desde el interior. Todo lo que sucede en las cabezas es tan vago, me hace dormir. Hay 6 grandes espejos en mi dormitorio. Los veo, pero ellos no me ven. Reflejan el confidente, la alfombra, la ventana. Qué vacío un espejo donde no estoy. Al hablar, me las arreglaba para que hubiera uno donde pudiera mirarme. Hablaba, me veía hablar, me veía como los demás me veían. Así me mantenía despierta. El rouge, estoy segura de que me lo puse torcido, pero no puedo quedarme sin espejo toda la eternidad. ¿Quiere que le sirva de espejo? Venga, la invito a mi casa. Siéntense en mi canapé. Hay unas insinuaciones aquí. Inés en vida, ella había convivido con otra mujer, es decir, la describe como lesbiana el texto, y por eso vemos las insinuaciones que le hace a Estel. A Estel al principio no le incomodan. Luego ya a medida avanza la trama, vamos viendo que se inclina más por Garcín, y este es parte de ese diálogo. ¿Qué perciben aquí ustedes? Yo siento que es el pensamiento subjetivo, irracional y emocional. Muy bien. Y el último es Inés. Olvidar. Qué chiquillada. Lo siento a ustedes en los huesos. Su silencio me grita en las orejas. Puede coserse la boca, puede cortarse la lengua. ¿Eso le impedirá existir? ¿Detendrá su pensamiento? Lo oigo, hace tic-tac como un despertador y sé que usted oye el mío. Es inútil que se arrincone en su canapé. Está usted en todas partes. Los sonidos me llegan manchados porque usted los ha oído al pasar. Hasta el rostro me ha robado. Usted lo conoce y yo no lo conozco. ¿Y ella? ¿Y ella? Usted me la ha robado. Si estuviéramos solas, ¿cree que se atrevería a tratarme como me trata? No. Quítese las manos de la cara. No lo dejaré. Sería demasiado cómodo. Se quedaría ahí, insensible, metido en sí mismo como un Buda. Aunque yo tuviera los ojos cerrados, sentiría que ella le dedica todos los ruidos de su vida, hasta los crujidos de su traje, y que le envía sonrisas que usted no ve. Nada de eso. Quiero elegir mi infierno. Quiero mirarlo con todos mis ojos y luchar a cara descubierta. Aquí es lo que les mencionaba, ya Inés se ha irritado porque Estel empieza a rechazarla y a abocarse más a Garcín. ¿Qué notan aquí? En esa yo puse libertad y elección. Muy bien. Entonces, lo dejamos así, comprobamos. ¿O alguien tiene otra respuesta para cualquiera de las tres? En la primera, yo coloqué la A, el hombre como responsable de su existencia a través del pensamiento. Bien, han realizado otro ejercicio de comprensión lectora, muy bien para los que lograron identificar la característica correcta. Pues si no, usted aquí le da reiniciar y luego vuelve a él y hace nuevamente el intento, aunque ya sabe la respuesta, pero tal vez le permitirá encontrar qué parte del texto es la que sirve de clave para identificar la característica. Muy bien, niños, esto ha sido el tema del teatro del siglo XX. Notamos cómo verdaderamente es muy experimental. Hay distintos tipos de teatro con distintas características y por eso es muy importante para este género el siglo XX. ¿Comentarios, dudas, preguntas?
Yo creo que todo está claro. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo lunes, niños. Gracias. Cuídense mucho. Adiós, señor. Adiós. Sí, señor. Adiós. Señor.